making the transition to a sustainable food system. Can it be done? Of course. It's already happening. The key is for all links in the chain to work together. Sharing ideas and sharing knowledge. Now that would be the best way forward. Hay pequeños cambios capaces de lograr cosas increíbles. Por eso en Santander seguimos trabajando por un mundo mejor. Conoce nuestras iniciativas sustentables en santander.cl/verde. Porque un pequeño cambio en lo que haces puede generar grandes cambios en el planeta. Santander, tu banco. La moda de la rastra eléctrica, hay miles de modas, todas sirven, pero úsenlas, la que ustedes necesiten o la que ustedes crean que es la que corresponde. Y finalmente, capacitar a los trabajadores todas las temporadas es fundamental para ir incorporando la tecnología en el campo. La Rosa lleva más de 12.000 o 15.000 capacitaciones a sus trabajadores en los últimos 15 años o 20 años. Entonces, se gasta un recurso o se invierte un recurso en capacitar. Y todos los años le enseñamos a la gente a podar y todos los años a cosechar. Porque hay gente antigua y gente nueva que necesita estar refrescando los conocimientos al igual que uno. Así que eso es. Muchas gracias. Bueno, gracias. No estoy tan viejito. Bueno, muchas gracias, Hugo, por tu presentación, por compartir toda tu experiencia y la experiencia de la Rosa Sofruco en todo lo que tiene que ver con el uso de tecnología en los procesos productivos. Quiero reiterar el agradecimiento a los auspiciadores de nuestro evento, darle las gracias a Rabo Finance, Banco de Chile, Banco Vice y a FIPA por el apoyo que está dando a nuestro evento, a nuestras actividades. Espero que estas puedan seguir desarrollándose y que en el largo plazo nos puedan seguir apoyando. A continuación, los voy a dejar con don José María Hurtado Fernández, quien les va a comentar sobre la ley de migración y su impacto en la agricultura. Estaba revisando un poco, José María, por favor, adelante. Su presentación está lista, así que los dejo con él para que nos pueda contar sobre esta ley de migración. Y bueno, y posteriormente a esto los vamos a invitar a un café, así que para que sigamos conversando, finalizando la presentación de José María. Adelante, gracias. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Se me ha pedido hacer una breve presentación sobre la ley de extranjería, que fue recientemente dictada y publicada en el Diario Oficial
el 20 de abril de 2021. Primera cosa, esta ley no entra aún en vigencia, solamente en su artículo transitorio, 8º, que estableció el procedimiento de regularización que actualmente se encuentra en curso y que culmina en octubre próximo. He querido ser lo más preciso posible y lo más pedagógico posible respecto de cuáles son los elementos esenciales y asimismo algunas cuestiones relevantes para la agricultura. Como un dato práctico, les indico que a mí tuve la suerte de participar en esta discusión como parte del Ejecutivo. Yo fui el responsable de su tramitación ante el Congreso Nacional y, por tanto, en base a esa experiencia, puedo señalarle que estos son los elementos más fundamentales. En primer lugar, una nueva institucionalidad distinta a la que hoy tenemos, que lo vamos a ver en más detalle, cuáles son las categorías migratorias, cuáles son los elementos relevantes para la agricultura y, finalmente, los traspasos entre la ley vigente de 1975 y la nueva ley que debiera entrar en vigencia próximamente. Y también trataremos brevemente el tema de la escasez de la mano de obra desde, obviamente, la perspectiva jurídica y las razones por las cuales en la tramitación migratoria, la lentitud de la tramitación y otros elementos pudieran impactar en dicha escasez. Finalmente, si es que quedan algunos minutos en mi presentación y si le parece bien a los organizadores del evento, podríamos tener algunos espacios para algunas preguntas específicas. Bueno, hoy día tenemos una nueva institucionalidad en la ley. La ley de 1975 establece que finalmente es el Departamento de Extranjería, que es un departamento que tiene un tercer nivel jerárquico dentro del Ministerio del Interior, que es el encargado de la tramitación y de la gestión de los visados en el país. Y finalmente es dicha autoridad la que puede, mediante una simple circular, establecer las distintas categorías migratorias distintas a las que la ley establece, la ley vigente. Hoy día la ley vigente establece solamente dos categorías relevantes. Una es la visa sujeta a contrato y otra es la visa temporaria. Esta nueva ley cambia radicalmente la mirada y crea una nueva institucionalidad. Y la divide, si uno lo puede revisar a lo largo del proyecto, en 4 elementos esenciales. En primer lugar, la definición de la política. Hoy no existe una política migratoria en nuestro país y la ley se encarga de que el presidente de la República cada 4 años defina una, siguiendo algunos criterios que la misma ley señala. Pudieran ser otros que cada presidente adicione. Entre ellos están la realidad social, cultural, económica, local, demográfica, seguridad interior, relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Después, una cuestión muy relevante es el Consejo de Política Migratoria. Ese consejo está integrado por 7 ministerios, entre los cuales los más relevantes son, obviamente, Interior, Exterior, Trabajo, Salud, etcétera. Y ellos efectúan recomendaciones respecto a los migrantes, a los organismos públicos, y esto es muy relevante, concurre a la definición de subcategorías migratorias de residencia temporal y coopera con el presidente de la República en la definición de la política. Ellos son los que, conjuntamente con el Ministerio del Interior, proponen al presidente de la República esta política migratoria. Luego está la responsabilidad del Ministerio, que es el que elabora y propone la política migratoria, supervisa y evalúa los objetivos, tiene la potestad reglamentaria, tiene la posibilidad, en casos calificados, de proceder a la expulsión y se reserva y continúan en su seno las materias referidas a refugio y nacionalización, como era hasta hoy. En esas materias no hay cambios relevantes. En nacionalización hay algunos pequeños cambios, pero no son tampoco relevantes y no los trataremos tampoco en esta mesa. Y finalmente, muy relevante es la creación de un servicio de migraciones. Ya no va a existir un
como hoy día, que está el Departamento de Extranjería y Migración en Santiago, y oficinas en las hoy llamadas delegaciones provinciales, antiguas gobernaciones, sino que van a ser, conforme lo determine, digamos, el reglamento y las normas que aún falta por dictarse, con una presencia regional de dicho servicio, donde se tendrán que tramitar las respectivas visados. Veremos, eso sí, que hay cambios muy fundamentales en la siguiente lámina. Aquí está la esencia de lo que a uno, como empleador, le parece más relevante saber. Que las subcategorías migratorias son 3. La denominada permanencia transitoria, que es lo que se conoce comúnmente como turismo. La residencia temporal, que es donde está el corazón de la reforma migratoria, y donde se permite que a través de la política migratoria se definan las subcategorías de residencia temporal. Debemos entender que la residencia temporal es la que le permite, pasado un tiempo, a un extranjero pasar finalmente a la residencia definitiva y luego a la nacionalidad, si así lo define. Por tanto, la residencia temporal es un momento de paso en un camino de tramitación hacia la permanencia de residencia definitiva, en que para el extranjero es fundamental lograr ese avance, porque una vez que obtiene la residencia definitiva, se le permite realizar cualquier actividad lícita en el país sin necesidad de cumplir nuevos requisitos y queda abierta en el fondo el camino hacia la nacionalización. La ley vigente es extremadamente poco flexible en las subcategorías de residencia temporal. Como dije antes, está solamente la visa sujeta a contrato y la visa de residencia temporaria. La gran mayoría de las personas tiene visa sujeta a contrato. ¿Qué implica con ello? Que las personas tienen que tener un contrato de trabajo para poder obtener un visado de residencia. Si no lo tienen, bajo la ley aún vigente, o más bien si pierden su contrato, caen en la irregularidad y tienen un plazo para solicitar un nuevo visado. Eso que implica una gran dificultad entre la pérdida de un empleo y la obtención del nuevo para poder mantenerse de forma regular en este camino hacia la residencia definitiva. El artículo 70 de la nueva ley fija las subcategorías mínimas, pero permite que la autoridad, a través de decretos supremos, fije subcategorías adicionales y, asimismo, los requisitos y exigencias mínimas de cada subcategoría. Esto permite y le da la flexibilidad necesaria a la autoridad para, por ejemplo, si así lo estimare, promover el ingreso de ciertas profesiones u oficios determinados a ciertos sectores del país, como ocurre, por ejemplo, en el caso de Canadá, Nueva Zelanda o Australia. Y hay aquí un cambio radical, que es el dónde se solicita la residencia temporal. Como ustedes saben, hoy día se permite el ingresar al país, bueno, prepandemia, digamos, como turista y estando dentro del país, hacer el cambio de categoría migratoria de turista a residente, y eso se elimina con la nueva ley. Lo que se permite ahora es que las personas hagan su solicitud vía online, pero estando fuera de Chile. Y eso es un cambio de paradigma fundamental de la ley. Por cierto, disculpen, no es coronavirus, soy alérgico. Tengo las 3 vacunas y todo eso. Bueno, muy relevante, como decía antes, es este cambio de paradigma. Ahora bien, la ley tiene la flexibilidad de permitir, a través de la política migratoria, que este paradigma cambie. La ley viene preestablecidamente que solo podrá pedirse visados fuera de Chile, con excepciones mínimas. Por ejemplo, obviamente, vínculo familiar. Si una persona ingresa como turista y tiene a su madre viviendo en el país, podrá solicitar obviamente su visado.
pero son situaciones súper acotadas. Pero se permite que si viene un presidente de distinto signo o con una visión migratoria distinta, permitir, por ejemplo, el cambio de condición migratoria dentro del país, que es lo que hoy día ocurre y que a mi juicio por lo menos ha sido un elemento fundamental para la situación migratoria que hemos vivido en Chile en el último tiempo. Ahora bien, viene preestablecidamente en la ley, por defecto, que siempre se solicita fuera del país a través de este sistema web y de los consulados chilenos en el exterior. Y quien finalmente otorga el visado, ojo, no es el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su consulado, sino que es directamente el Servicio Nacional de Extranjería, de Migraciones, tal como funciona en la gran mayoría de los países, en que los consulados sirven como receptores y analistas de algunos elementos de las solicitudes, particularmente las entrevistas personales cuando ello ocurre, pero finalmente el que decide sobre el otorgamiento es el servicio especializado dentro del país. Y finalmente, se establece la posibilidad de acceder a la residencia definitiva, que es, como les dije antes, lo que permite que los extranjeros puedan realizar cualquier actividad lícita en el país y, en definitiva, puedan ejercer prácticamente la misma calidad y sin ninguna restricción los mismos derechos que los chilenos. Hay un cambio relevante porque hoy día se podía postular a la residencia definitiva, que hoy día se llama, bajo la ley antigua, permanencia definitiva, al año, si era visa temporaria, o a los 2 años si era visa sujeta a contrato. La nueva ley establece una regla general de 2 años, pero con un mínimo de 1 año y un máximo de 48 meses, dependiendo del cumplimiento de determinados requisitos por parte del extranjero. Permitiéndolo así que en caso de incumplir en el plazo de los 2 años las exigencias, particularmente de medios de vida, de contar con medios de vida y estabilidad laboral, poder en el fondo solicitar nuevamente por 2 oportunidades hasta lograr los 48 meses, ahí poder en definitiva acceder al beneficio de la residencia definitiva. Este es un cambio súper relevante porque hoy día la norma solamente habla de medios de vida o de subsistencia y la nueva ley agrega alternativamente, no cumulativamente, como un elemento de juicio para la autoridad para el otorgamiento, la estabilidad laboral, aun cuando eventualmente no pueda acreditar los medios de vida suficientes, pero que sí ha hecho un esfuerzo permanente para lograr la estabilidad laboral y alcanzar en definitiva una formalidad en nuestro país. ¿Cuáles son las cuestiones, a mi juicio, más relevantes para la agricultura? Bueno, hay 3 cambios que son súper relevantes y una clarificación que se debe hacer. La primera es que finalmente fue acogida una norma que fue muy discutida y muy resistida por ciertos sectores de nuestro Congreso, que es la subcategoría de residencia de trabajadores por temporada. La norma señala expresamente que se puede otorgar, aquí está el artículo 70, número 5, que lo establece expresamente la ley, y el artículo 72 señala su vigencia, que puede ser de 5 años por periodos acotados e interanual. Es decir, por ejemplo, que se otorga por 5 años para que la persona venga por 3 meses, 6 meses en cada año. Es decir, yo vengo de una familia de agricultores, también producimos lamentablemente ciruela, y los maquinistas generalmente son mexicanos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, vienen por la temporada, que son aproximadamente 6 meses, y se otorga en el fondo ese visado una pura vez, tiene una duración de 5 años y tiene una vigencia de 5 años prorrogable por 2, y que los autoriza a venir al país cada 6 meses, y así ellos hacen las 2 temporadas, la del hemisferio norte y la del hemisferio sur, sin necesidad de hacer todos los años el mismo trámite. Eso es una cuestión sumamente interesante. Otro cambio sumamente relevante es quién puede trabajar con visa en trámite y desde cuándo. Hoy día, todos sabemos que con la lentitud lamentable que existe hoy día en extranjería para el otorgamiento de visado, cuando una persona hace una visa por primera vez,
esa persona no puede trabajar en la empresa en tanto no obtenga el permiso de trabajo provisorio. Pero ese permiso de trabajo provisorio puede demorarse 6 meses, 1 año, lo cual en la práctica impide que esa persona trabaje, porque la empresa se arriesga a sanciones esencialmente por otorgar trabajo irregular, pero que son sanciones bastante bajas en comparación con lo que establece la nueva ley, y además la fiscalización es distinta, se lo voy a señalar nuevamente. Entonces hoy día, todo residente temporal, incluso los dependientes, pueden trabajar con visa en trámite. Es decir, la persona hace la solicitud y de inmediato, a vuelta de correo, tendría que llegarle la autorización para trabajar. Y eso aplica tanto para los titulares como para los dependientes. Hoy día los dependientes tienen prohibición de trabajar, de realizar actividades lícitas, remuneradas. La nueva ley cambia ese paradigma, y aunque una persona, por ejemplo, se le otorgue la calidad de dependiente porque es estudiante universitario, por ejemplo, sí le permite, con ese visado, trabajar en trabajos part-time o lo que sea. Es un cambio súper relevante en favor de los migrantes y, por cierto, de los empleadores. Y finalmente, hay un cambio muy grande en las sanciones por empleo sin autorización. Hoy día la norma establece, efectivamente, la ley de migración del año 75, una sanción por dar empleo sin autorización, migratoria me refiero, por cierto. Pero las fiscalizaciones de la propia extranjería y las posibilidades de que extranjería en una fiscalización detecte esto son bajas. Extranjería en la práctica no fiscaliza fuera de sus oficinas, por tanto, los que son sancionados generalmente son sancionados porque se autodeclara la infracción voluntaria o involuntariamente, y a partir de ello se aplica la sanción. Con la nueva norma, la fiscalización va a quedar en manos de la Inspección del Trabajo. Por tanto, a la Inspección del Trabajo, cuando llegue a fiscalizar los distintos elementos de una fiscalización normal, digamos, en la agricultura, va a agregar dentro de su listado si la persona tiene empleo autorizado por extranjería, si tiene los permisos migratorios. Y si no los tiene, las multas son muy superiores a los que establece el artículo 506, si no me equivoco, del Código del Trabajo. Y siguiendo la misma categorización del Código del Trabajo, es decir, micro, pequeña, mediana y grande, es decir, hasta 9 trabajadores, hasta 49 trabajadores, hasta 199 trabajadores, y la grande, de 200 trabajadores en adelante, impone esas sanciones. Hasta 20 UTM, hasta 40, hasta 200. Y yo me equivoqué. La última, si no me equivoco, es de 100 a 400 UTM. Estamos hablando de cifras extremadamente altas, y por cada trabajador que se encuentra en esa situación. No es por los 10 trabajadores que se encontraron, sino que por cada trabajador. La norma lo especifica. Entonces, como se puede ver, hoy día el riesgo de ser fiscalizado por la Inspección del Trabajo y ser castigado con una sanción son altísimos una vez que entre en vigencia la nueva ley, ¿ya? Así que esto es súper relevante tenerlo muy presente. Y respecto de una pregunta sumamente recurrente de los límites de la nacionalidad, la ley no tuvo cambio. Ahí hubo una discusión muy grande para cambiar los límites de la nacionalidad. Ustedes saben que el artículo 19 del Código del Trabajo establece que un 85% de los trabajadores serán chilenos. Y hubo varios intentos durante la tramitación del proyecto de ley de distintos sectores de la sociedad, de derecha, de izquierda, ONGs, etcétera, para bajar ese límite, pero el populismo ganó nuevamente y hubo temores de ciertos parlamentarios de aprobar, digamos, un cambio en esa materia. Pero aquí es súper relevante señalar que el límite de nacionalidad del 85% de chilenos no es fijo, sino que es flexible, para que cada uno de ustedes lo analice, digamos, en su empresa. Primero que todo, el mismo artículo 19 excluye de esta consideración a las empresas con menos de 25 trabajadores, y el artículo 20, además, señala que
que se eximen de la contabilización de extranjeros, que se cuentan como chilenos en el fondo, a los trabajadores especialistas. Y la Inspección de Trabajo por lo menos tiene una jurisprudencia administrativa en que los requisitos para acreditar dicha especialización no son de título universitario o de título técnico, sino que es simplemente una experiencia comprobada o certificada, por ejemplo, por una empresa matriz extranjera. Por lo tanto, acreditar esa especialización no es tan compleja. Por otra parte, y sumamente importante, se contabilizan también como chilenos aquellos extranjeros que tienen hijos chilenos, cónyuge, conviviente civil o es viudo de chileno. Esto es sumamente relevante porque, por ejemplo, la gran mayoría de los extranjeros que han llegado en los últimos 5 o 6 años tienen entre 25 y 49 años. Por tanto, en edad, comillas, fértil. Y muchos de ellos tienen hijos. Entonces, lo relevante es que los empleadores le pregunten, ¿usted tiene hijo nacido en Chile? Tráigame el certificado de nacimiento. Y con ese certificado de nacimiento, esa persona no se contabiliza en el límite del 85%, sino que, perdón, se contabiliza como chileno y no como extranjero. ¿Me explico? Y finalmente, están los residentes por más de 5 años. Aquí hay es una norma que viene del Código del Trabajo del año 31 y que nunca ha sido modificada. Lo lógico es que hoy día simplemente dijera residentes definitivos. Lamentablemente esa norma no ha sido interpretada por la Inspección de Trabajo y debiera serlo, porque de esa manera se permitiría que todos los residentes definitivos, desde el momento en que obtienen su residencia definitiva, que puede ser antes de los 5 años, pudieran ser contabilizados como chilenos. Pero como no hay interpretación administrativa respecto al punto, no se ha avanzado en la materia. Y finalmente, quedándome 8 minutos, por lo cual he andado bien en los tiempos, ¿qué pasa con el traspaso y la escasez de extranjeros en el campo que hemos visto particularmente en el último año? Bueno, la regularización, perdón, la asimilación de visados, para que ustedes lo tengan claro. El artículo 6º transitorio de la ley señala que los visados que se otorguen hasta antes de la entrada de vigencia de la nueva ley seguirán vigentes y se asimilarán a los nuevos visados que se creen. Por ejemplo, la visa sujeta a contrato se va a asimilar probablemente, porque todavía no sabemos, todavía no se dicta el reglamento, y tampoco se han dictado los decretos de subcategorías migratorias, pero deberá asimilarse al artículo 70, número 2, que habla de trabajadores con empleo por contrato que habla de bajo subordinación y dependencia, 70 número 2. Entonces debiera asimilarse y conservar los mismos derechos y garantías. Y también, así por ejemplo, la permanencia definitiva, como se llama hoy, se asimilará a una residencia definitiva en la nueva ley. También, obviamente, se respetan los derechos adquiridos por los extranjeros, no lo pongo ahí, pero eso es una norma general, además constitucional, aunque no sabemos dónde terminará eso, digamos. También hay una norma que es el artículo 8 transitorio que está hoy día vigente, referido a la regularización, en que se permite a los extranjeros que hayan ingresado por pasos legales hasta el 18 de marzo del 2020 y no tengan antecedentes penales acceder a la regularización, que vence el 20 de octubre, lo que les permitiría obtener una visa temporaria por 1 año. Ahora bien, ¿dónde está el mayor problema, en mi experiencia como abogado que ha litigado en estas materias, que ha sido asesor de empresas en estas materias, y bueno, y además como parte de una familia de agricultores, es que el extranjero tiene problemas con el acceso a la permanencia definitiva? Me explico. El año 2018 se produjo la regularización migratoria, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo, la cifra era que aproximadamente 200.000 personas, puede ser un poco menos, se acogieron a la regularización migratoria. Muchos de ellos haitianos. ¿Qué pasó en 2019, en la temporada 2019? No hubo mayor escasez porque los extranjeros llegaban con su permiso a los campos, visa temporaria, no sujeta a contrato, temporaria, que te permite realizar cualquier actividad con cualquier empleador, y no había problemas para su contratación. Pero, pasado el año de vigencia de ese visado, el extranjero no fue capaz de obtener la permanencia definitiva, sino que la solicitó, la permanencia definitiva, y le fue rechazada.
o simplemente cayó en la irregularidad. ¿Eso qué implica? Implica que ese extranjero, desde esa fecha, en muchos casos, se encuentra irregular en el país y no ha logrado obtener la permanencia definitiva. Porque, insisto, cuando una persona llega a tu campo con una permanencia definitiva, esa persona, para todos los efectos laborales, debe ser tratada exactamente igual que un chileno, lo cual implica, desde el punto de vista administrativo del empleador, una liberación de carga administrativa y además una certeza de que no está incurriendo en ninguna infracción migratoria, más allá de ver con cuidado, digamos, la aplicación del límite del 85% de nacionalidad. Ahora, eso implica que hoy día hay muchos extranjeros de forma irregular o que están tramitando sus visados ante extranjería. Según datos del INE y del DEM, que es el Departamento de Extranjería, hay 1,5 millones de extranjeros en el país. Si uno hace los cálculos, entre las PD otorgadas, permanencia definitiva otorgada, que son alrededor de 700.000, y las visas otorgadas en el último año, que son otras 100.000, 150.000, tenemos que el saldo, aproximadamente unas 600.000, 650.000 personas, hoy día se encuentran irregulares en Chile o en tramitación ante el Departamento de Extranjería, lo cual implica, ciertamente, por un lado, una gran dificultad para el extranjero para obtener sus visados, pero también que la regularización que está en curso va a determinar el resultado de la temporada 2022. Claramente, esta temporada 2021 va a ser una en que habrá una gran escasez de trabajadores con sus permisos de permanencia definitiva o sus visados de residencia temporal, habrán mucho menos. ¿Por qué? Porque hay 600.000 que están irregulares o están en proceso de tramitación. La única forma de poder salvar esta situación es, por un lado, que extranjería otorgue con la mayor rapidez posible las visas de regularización que se hayan solicitado entre marzo y octubre de este año, y también, a partir del próximo año, el uso de la categoría del 70 número 5 de la ley, que es de los residentes temporales por temporada. Ahora bien, también es relevante señalar que había desde mi perspectiva, una falta de apertura del Ejecutivo, en el fondo, para solucionar este tema, que podría solucionarse actualmente bajo la ley antigua, la ley vigente, mediante una simple circular del Departamento de Extranjería que permitiera alguna fórmula de visa temporaria para aquellos extranjeros que llegaren, digamos, a los sectores de la agricultura a pedir trabajo y que ese visado pudiera ser solicitado por los propios empleadores. Lamentablemente ahí ha faltado innovación, ha faltado interés en mi perspectiva, y eso no ha permitido avanzar para salvar un problema que pudiera administrativamente el Ejecutivo ayudar mucho a su solución. Y finalmente, quedándome 1 minuto y medio, la entrada en vigencia, como en algún momento adelanté, de la ley es con la dictación del reglamento, cuya fecha tope de dictación es el 20 de abril del 2022. Eso sería, y dejo 1 minutito si hay alguna consulta. Fantástico, voy a contarle a mi mujer que soy muy claro al exponer. Bueno, le agradecemos a José María por su presentación. Con esto terminamos el primer bloque de situación del trabajo agrícola en Chile y su tecnología para el futuro. Quiero agradecer nuevamente a Gonzalo Vargas, a don Hugo y a José María por sus excelentes presentaciones. Espero que para todos hayan sido de interés y que la valoren lo que más puedan. Dado que es un tremendo esfuerzo el que estamos haciendo, tanto los presentadores como Fedefruta, para que
ellos estén aquí en forma presencial y podamos compartir todo este conocimiento. Bueno, a continuación los invito a un café en el segundo piso, por favor. Los que nos están viendo por streaming, que son muchísimos, tenemos unas cifras impresionantes, los invitamos también a un café virtual. Espero en algún momento poder tomar un café con ellos, pero nos veremos en un rato más. Y partimos con el nuevo bloque a las 11:30, que tiene que ver con la cuarta revolución industrial inteligente en la agricultura. Muchas gracias y nos vemos luego.